Hola, buenas a todos, Iglesia en Aragón. Seguimos aquí un día más en la celebración de la Reforma. Te invito a que veas este vídeo cuando vamos a hablar de una causa más que habla de los servicios a la comunidad, de los servicios a la humanidad, una causa más de la Reforma. Vamos juntos a ver este vídeo. ¿Sabías que Henry Durant, el fundador de Cruz Roja, era protestante? También lo fueron otros como Martin Luther King Jr., Desmond Tutu y Albert Schweitzer. Todos ellos, premiados con el Premio Nobel de la Paz, dedicaron sus vidas al servicio de la gente más necesitada. La Biblia fue la base de la Reforma protestante del siglo XVI, y no solo en lo doctrinal, sino en la práctica. Y no hay nada más práctico que las palabras de Jesús cuando dijo: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Volvemos a Henry Durant, el fundador de la Cruz Roja. Él procedía de una familia evangélica destacada también por la entrega hacia los demás. Como cristiano protestante, tuvo un gran amor a Dios y su filantropía le hizo desprenderse de todas sus riquezas. Fundó la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Para ello, tuvo que realizar una gran campaña de sensibilización, de manera que los gobiernos pudieran aceptar esa neutralidad en las guerras que permitiría atender a los heridos. Martin Luther King Jr. es otro de los protestantes reconocidos con el Premio Nobel de la Paz. Este cristiano evangélico luchó de forma denodada por la defensa de los derechos humanos de la población afroamericana, combatiendo el racismo discriminatorio que afectaba a este pueblo. Albert Schweitzer, alemán destacado como filósofo, teólogo, músico y médico misionero, fue Premio Nobel de la Paz en 1952. Volcado para poner en práctica su fe luterana, fundó un hospital en lo que hoy es el actual Gabón, en África. El anglicano Desmond Tutu recibió el Premio Nobel de la Paz en 1984 por sus esfuerzos para intervenir en Zimbabue, con el propósito de poner fin al apartheid. Fueron muchos los misioneros que entregaron sus vidas aportando a la humanidad lo mejor que Dios les había concedido. Formaron escuelas y hospitales en lugares inhóspitos y dieron a conocer el amor de Dios amando y presentando el mensaje de salvación que de forma clara enseñan las Escrituras. Una salvación que es solo por fe en Jesús, pero que inspira gratitud a Dios y amor hacia los demás. España también ha sido beneficiada de esa pasión protestante de amar al prójimo como a sí mismo. En Diaconía, como Red de Acción Social Protestante, representamos a 1.399 entidades que surgen en España y que trabajan tanto en nuestro país como en países en vías de desarrollo. El año pasado hemos atendido casi 2 millones de personas a través de nuestras distintas iniciativas solidarias. Operación Niño de la Navidad es un proyecto solidario muy sencillo, consiste en meter en una caja de zapatos material de higiene personal, material escolar, algunos juguetes y demostrar el amor de Dios a los niños más necesitados del mundo. Nuestra misión principal es la acogida y atención de personas en situación o riesgo de exclusión social, ofreciéndoles una asistencia integral por medio de un programa gratuito en régimen residencial. Entre los recursos están desde la atención a las necesidades básicas, mediante el reparto de ropa y comida, a la prestación de servicios profesionales. Tenemos diversos pisos de acogida, diversos colegios, atención hospitalaria, centros de día, trabajo en centros penitenciarios. Y bueno, pues la verdad es que nuestros recursos son muy diversos. Cuando Lutero, Calvino y otros reformadores estudiaron la Biblia, se encontraron con la frase «amarás al prójimo como a ti mismo». Y la aplicación de este y otros principios bíblicos a la vida cotidiana de los protestantes continúa hasta hoy, dando como resultado una vida mejor para los más desafortunados y menospreciados en España, en Europa y en todo el mundo.
Qué bendición que a través de la Reforma haya llegado ese sentir de poder como Iglesia servir a aquellos que más lo necesitan y comprometernos con nuestra sociedad. Recuerda que durante toda la semana estamos comprometiéndonos para poder dejar un donativo y que geles hidroalcohólicos y mascarillas puedan llegar a aquellos que están sin recursos a través del Ministerio Misión Urbana Zaragoza. Hoy tenemos una programación especial, te animo a que te puedas quedar a lo que tenemos ahora por la tarde y recuerda que mañana volvemos a estar a las 7 en el canal del CEAR. Celebración de la Reforma, conectados entre nosotros y el Señor, conectados para compartir la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Celebración de la Reforma, conéctate, comparte y comprométete. Gracias, hermanos, por este momento que podemos estar juntos y además conmemorar algo tan precioso como es el aniversario de Lutero o de la Reforma que hubo en toda Europa. Los temas que se tocan en estos momentos fue una expresión de Lutero, como fueron las 5 solas que todos ya conocéis. La primera es solo Escritura, la segunda solo Cristo, tercera solo gracia, cuarta solo fe y quinta solo a Dios la gloria. Qué bendición, hermanos, poder participar en estas expresiones de este gran hombre de Dios, donde nosotros hemos sido incluidos por ese estilo, por esa palabra. ¡Qué bendición! Muy bien, pues vamos a tener un momentito para considerar el primer punto, que sería solo Escritura. Os digo algo de Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre que estaba estudiando en la universidad, y un buen día, volviendo a casa, tuvo una gran tormenta donde hubo rayos por todos los sitios, se asustó. ¿Y sabéis lo que hizo Lutero? Encomendarse a Santa Ana. Y le dijo, si me sacas de esta, yo me meteré a fraile. Y justamente salió de aquello y fue fraile. Dios toca la forma o nos mueve de la forma que Él quiere, ¿verdad?, para llevarnos donde Él nos quiere llevar, que es al conocimiento de Él y de su palabra. Así que este hombre, estando allí dentro, comenzó en el convento, comenzó a estudiar justamente la palabra de Dios. Y la palabra comenzó a hablarle y él a pensar, ¿qué es lo que está pasando? Y una de las expresiones de él que yo había anotado, fijaros, dice que él escribió, la Iglesia no debe determinar lo que enseña la Escritura. Es la Escritura a quien debe determinar lo que enseña la Iglesia. Digo, qué bendición, ¿verdad? Porque él comenzó a sentir dentro que la palabra de Dios era muy importante para él. Por eso en 2 de Timoteo recordamos aquel verso como es en 2 de Timoteo 3:16, que está diciendo, toda palabra es inspirada por Dios, es útil para corregir, para enseñar, para corregir en justicia, a fin de que todo hombre sea aceptado, en otras palabras, delante de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Este teólogo fraile, la palabra le llegó, pero le llegó tan fuerte que realmente le llevó a una lucha tremenda, una lucha que le llevó a enfrentarse con las autoridades eclesiásticas, porque ellos, la autoridad eclesiástica que en esos momentos existía, le llevó también a escribir las 95 tesis y con toda valentía clavarlas en la puerta de la catedral. La palabra es muy importante y las personas que se entregan a Dios por medio de la palabra son capaces de luchar y de pelear, y se vio además llamado por la Iglesia Católica para que se retractase
pero él nunca lo hizo, ¿verdad? Él dijo palabras que recordamos todos nosotros, que no podía negar o negarse a lo que estaba escrito o puesto en la Escritura. Digo, qué bendición. Ahora nosotros realmente estamos ahí incluidos también en esa parte de la Reforma y solamente creemos justamente lo que Martín Lutero estaba creyendo, que la palabra tiene poder, hermanos. La palabra es principal para nosotros. La palabra, cuando la leemos, nos alivia el corazón, nos lleva, ¿verdad?, a retos en la vida, nos lleva al conocimiento de nuestro Dios. Solo Escritura es la bendición para nosotros de parte de Dios. Y nosotros la aceptamos porque cambia las vidas. Hemos sentido a través de los años como muchas personas que la han escuchado, que la leen, justamente han entregado sus vidas al Señor, como le pasó a Martín Lutero. Qué bendición, hermanos, poder, ¿verdad?, recordar esta sola Escritura y estos solas, como nuestros hermanos irán diciendo. Lo dejo aquí y damos paso a Miguel. Que Dios os bendiga. Amén. Muy bien, pues muchas gracias, Ángel. Y sí, es verdad, hace 500 años ocurrió algo que ha marcado un antes y un después para nuestra fe. Y yo ahora voy a hablar precisamente de una de las 5 solas, la segunda. Hemos visto sola Escritura y ahora voy a hablar de sola fe. En estos pocos minutos es muy difícil concretar, reducir, comprimir todo lo que se podría decir. Pero voy a decir cosas muy básicas y muy importantes. Bueno, existe la creencia popular y muy extendida de que todas las religiones son más o menos iguales y que todas llevan a Dios. Es cierto, es verdad que el hombre quiere acercarse a Dios y lo hace a través de la religión, es lo normal, sea cual sea. Y lo intenta a través de una serie de actos y ritos que le hagan merecedor del favor de ese Dios. Sin embargo, hay una doctrina distintiva en la fe evangélica que se resume en el sola fe. Y no solamente es distintiva, sino que es la única solución al problema más importante que tiene la humanidad. Y ese problema es su injusticia y la resultante ruptura en su relación con su Creador. La justificación por la sola fe es el camino que Dios ha puesto para restablecer la paz entre el hombre y Él. Es el corazón del Evangelio. Es además la buena noticia. Pero antes de seguir adelante, cuando decimos justificación, justificar, ¿qué queremos decir? Bueno, esta palabra la solemos utilizar normalmente para defendernos de las acusaciones. Cuando alguien nos acusa de algo, intentamos justificarnos para defendernos, para librarnos de esas acusaciones. Pero en la Biblia aparece muchas veces como referencia no a una declaración que hace el ser humano acerca de sí mismo para defenderse, sino más bien como un veredicto que Dios emite como juez. Por ejemplo, en Romanos 5:1 dice, justificados, dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿a quién justifica Dios? El mismo versículo dice Pablo, tenemos. Pero, ¿quiénes son estos que son justificados? ¿Son acaso gente buena? Sería lo lógico, ¿no? Que Dios declarara como justos a aquellos que, vamos a decir, se han portado bien conforme a su voluntad, conforme a sus mandamientos. Pero la sorpresa la vemos en varias partes de la Biblia y una de ellas es muy conocida. En Romanos 3:10 al 12 dice así, como está escrito,
No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esto es lo que la Biblia dice acerca de nosotros, lo que Dios dice acerca de nosotros. Entonces, si Dios declara a gente injusta, la declara justa, ¿qué hace Dios para que este veredicto no sea injusto en sí mismo? Y tenemos una pista en lo que hemos visto en el versículo de Romanos 5:1, cuando Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 5:21 lo explica así. Y pasa a hablar de Jesucristo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Está hablando de Cristo. Es decir, dicho de otra manera, a Cristo, que era y que es perfecto, le es imputado el pecado de la humanidad allí en la cruz. Mientras que al pecador, que es injusto, se le imputa la perfección de Cristo. ¿Y esto por qué? Porque, como hemos dicho, Cristo es el Cordero de Dios que fue llevado al matadero ya en Isaías, 750 años aproximadamente antes de Cristo. Isaías dice, todos nosotros nos desviamos como ovejas, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora bien, este beneficio, ¿cómo se recibe? Volvemos otra vez a Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe. En Gálatas 2:16 dice también, como en otros muchos versículos, el tema de la justificación por la fe es un tema que abunda mucho en el Nuevo Testamento. Y de eso se ocupa principalmente el apóstol Pablo. Y dice en Gálatas, en otra de sus epístolas, en Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, no es declarado justo por cumplir las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Luego esto se recibe por fe. También lo dicen en Efesios, unos versículos también muy conocidos. Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio. Somos salvos por gracia, de lo cual se hablará también. Pero ¿el medio cuál es? La fe. Dice ahí que lo cual es un don de Dios. Y dice, para aclararlo más todavía, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe no contribuye, la fe recibe. Sería absurdo decir que la fe es una obra meritoria por parte del hombre. Algunos así lo creen, pero eso es una equivocación. Porque la fe, como dicen Romanos 4, 4 y 5, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree, fe, estamos hablando de fe, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué le es contada por justicia? Su fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y por último, ¿y qué pintan las obras entonces en todo esto? ¿Qué pintan las obras? Bueno, justamente después en el versículo siguiente de Romanos 8, 9, 2, 9, dice en el versículo siguiente, en el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Santiago 2:24 dice también: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cuidado, cuidado. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Que somos justificados también por las obras? No. Lo que está diciendo o queriendo decir, y el apóstol Pablo también lo dice en sus epístolas, lo que viene a decir es que la fe que salva, la fe que justifica, es una fe viva, es una fe que produce frutos. Igual que tú vas por el campo y ves un árbol vivo, con hojas y su fruto, y al lado puedes ver otro, lo que queda de un árbol seco, un tronco que ni produce hojas ni produce fruto. Las obras son la consecuencia lógica de la fe. Hermanos, esta gran verdad es un tesoro precioso para nosotros. Saber que descansamos en nuestra confianza en Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros, y que Él nos da vida nueva que produce frutos para su gloria. Muchas gracias, hermanos. Y doy paso al siguiente hermano, que nos va a hablar acerca de otra de las horas. ¿Qué tal? Gusto de saludarles. Como ya nos decían en la anterior sola, la sola fe, ahora vamos a enlazar con la siguiente sola, que es sola gracia. La fe va junto con la gracia. Y la gracia la podemos definir como la belleza y suficiencia en la vida del pecador. Martín Lutero, ya lo sabemos, un monje alemán, pastor y profesor de un seminario, publicó 95 objeciones, las 95 tesis que objetaban la venta de perdones por la cantidad de pecados que se cometían. Por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribió en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. También el apóstol Pablo, escribiendo en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 16, nos dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Estos dos pasajes declaran algo que también se presenta claramente en varias escrituras en el Nuevo Testamento: que la gracia de Dios es necesaria para que cualquiera pueda estar bien y sea justo delante de Dios. La contribución especial de Martín Lutero y de los otros reformadores fue enfatizar que somos rectos delante de Dios solamente por la gracia. No gracia y fe, no gracia y buenas obras, no gracia y buen corazón, no gracia e iniciativa humana, solamente por gracia. Notemos que en Efesios 2, 8 y 9, Pablo dice que no somos salvos por fe, sino que dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Esto es realmente una distinción muy importante. La obra de nuestra salvación se cumple por gracia, y la gracia que salva se recibe en nuestra fe. Una manera común de explicar la gracia es decir que es un favor inmerecido de Dios. Esta declaración es una descripción bastante concisa y buena. La gracia es de Dios, porque proviene de Dios el Padre, proviene de Dios el Hijo y proviene de Dios el Espíritu Santo. Es una expresión del amor de Dios trino. El Dios de la Biblia es un Dios de gracia. La gracia es un favor que nos dice cómo se siente Dios hacia los que han recibido su gracia. Él los acepta y los aprueba. Los ve en su luz favorable.
tienen lo opuesto a la desgracia. Y lo opuesto a la desgracia es su gracia. Tenemos su gracia. La palabra antigua que traducimos por gracia en nuestro idioma, en nuestras Biblias modernas, tenía el sentido de algo hermoso, algo que brindaba felicidad y satisfacción. Mira qué bonito eso. Esta expresión era utilizada para describir amabilidad y merecida, aceptación y aprobación. Eso es gracia. Así que esta gracia nos rescata no como un decreto frío que emana de un trono. Es el amor, es la aceptación del Padre. Ya que provienen de Dios, entonces tienen el poder y la autoridad de un decreto del trono divino. No es un decreto frío ni impersonal. Es el amor de Dios en acción a favor de su pueblo. Al fin de todo, el cristiano puede decir, Él me rescató. No me rescaté a mí mismo, sino que un Dios amoroso, de la riqueza de su gracia, me rescató del pecado, de mí mismo y de Satanás y del mundo que me rodea. Todos estos elementos están destinados o viven en las tinieblas. Él me rescató y lo hizo solamente por gracia. ¿Qué tal si ahora escuchamos y reflexionamos un poquito en torno a la siguiente sola, que es solo Cristo? Dios te bendiga. Damos gracias por la exposición de la anterior sola, y en esta que ahora nos corresponde, solo Cristo, nos podemos preguntar el porqué de esta expresión, solo Cristo, y que sea una de las bases de la Reforma cuando estamos hablando de grupos cristianos, que reconocemos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador y Dios. Pues bien, la Iglesia medieval introdujo en el culto la veneración de los santos, ángeles, arcángeles y la Virgen. Como es tan evidente que solo Dios es digno de adoración, es tan evidente en la Biblia, apareció la distinción entre adoración y veneración. Ambas palabras proceden del latín y significan digno de alabanza, respeto y culto. Si bien la palabra veneración proviene de una expresión que es adoración o culto a la diosa Venus, en estos ámbitos se entiende como sumo respeto y reconocimiento a las personas que hemos citado. Esta expresión reformada no supone en modo alguno quitar el respeto y reconocimiento a los ángeles, seres espirituales que viven con Dios, a un mártir que ha dado su vida por la fe que tiene, o a la Virgen como madre de Jesús. Pero sí va dirigida a que haya lugares dedicados a ellos, en los que personas se arrodillan ante las imágenes que les representan, les dirigen oraciones y se celebran cultos. Nada de todo esto aparece en el Nuevo Testamento. Pero además, las Escrituras, inspiradas por Dios, dicen las cosas con una razón. Y encontramos en este contexto dos pasajes en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, y capítulo 22, versículo 9, en los que un ángel da una revelación al apóstol Juan, y éste se arrodilla ante él. La respuesta del ángel ante esta situación es similar en ambos casos. Le dice, mira, no lo hagas. Y fijaros, porque soy consiervo tuyo. Es decir, se pone a un mismo nivel el ángel y el apóstol. De tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Estos cuatro grupos están en un mismo nivel. Y entonces, después de un punto, se dice, adora a Dios. El Nuevo Testamento no distingue entre adoración y veneración,
pero sí que tiene claro lo que es, en un contexto religioso, arrodillarse ante una persona o un ser y la imagen de él. Vamos a mantenernos en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 5. Y ahí en un momento determinado se nos dice, ninguno, fijaros, ninguno, ni en el cielo, es decir, ningún ángel, nadie, ni en la tierra, es decir, nadie de los creados, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, lo cual suponía el desenlace final. Y esto provocaba que el apóstol Juan llorase mucho, se nos dice, lloraba mucho, como diciendo, nadie puede poner fin a este estado de cosas, pero vio en ese momento a Cristo en forma de cordero, inmolado, quien cogió el libro, lo abrió, y el versículo 8 nos dice que todos los que estaban en torno al trono de Dios, Padre, se postraron ante él. Y el capítulo concluye con la adoración a quienes estaban en el trono, Dios Padre, y a Cristo, el Cordero. Esto significa para nosotros solo Cristo. Como en el resto del Nuevo Testamento, en este último libro de la Biblia, queda patente que solo Cristo, y obviamente el Dios Trino, como parte del Dios Trino, es digno de adoración y de recibir culto. Respetamos enormemente a los ángeles, a los mártires y a la Virgen María, pero no le rendimos culto. ¿Hay algo más? Sí, desde luego hay alguna cuestión más. Igualmente surgió la doctrina de que la Virgen María es mediadora de todas las gracias y también que ante un Dios tan infinito y omnipotente existe la necesidad de tener santos que, habiendo sido como nosotros, nos entienden mejor y pueden ser intercesores entre Dios y los hombres. Vamos a ver un poco un panorama del Nuevo Testamento. Todo esto se encuentra muy lejos de esta realidad. Lo primero de todo, Cristo. Se nos dice en Juan 1:9 y en Filipenses 2 del 5 al 9. Siendo Dios, se humilló y habitó entre nosotros. En los evangelios podemos ver perfectamente que tuvo necesidades, tuvo padecimientos, nos entiende perfectamente como somos. En Hebreos 4:15 añade una idea, fue en todo como nosotros, puesto que fue tentado en todo. Pero hay una diferencia con respecto al resto de los hombres. Es el único caso que cita la Biblia, y concretamente en este versículo, que no tuvo pecado. El único ser humano que se nos dice que no cometió pecado. En esta dinámica, si fue el tentado en todo, nos conoce y ama perfectamente. Hasta el punto que cuando tienes comunión con él, por ejemplo, el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 1, nos dice que si pecamos, si fallamos, abogado tenemos en Cristo. Basta leer este capítulo para descubrir que Él nos defiende, nos comprende y nos acoge. No es un fiscal, será el juez, pero no es un fiscal cuando un creyente acude a Él arrepentido. Podemos y debemos acudir a Cristo. No hace falta buscar otros medios. Y finalmente, Pablo nos dice en su primera epístola a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Deja bien claro
que solo hay un mediador de todas las bendiciones entre Dios Padre y el ser humano. Esto es algo de lo que encierra esta expresión, solo Cristo, de lo que los reformadores pensaban con la expresión solo Cristo, como parte de ese Dios trino. Él es digno de adoración, de recibir culto, de mediar entre Dios y los hombres, de interceder cuando fallamos. Solo Él. Y por otra parte, esto deja bien claro que excluye todo tipo de ídolo y de idolatría que el ser humano pueda generar o tener. Las Escrituras son abiertamente, en el Nuevo Testamento, cristocéntricas. Tras esta enseñanza, vamos a la siguiente sola, que es solo a Dios gloria, sea la gloria. Buenas tardes. Y llegamos por fin a la quinta sola o la quinta frase que recoge el pensamiento de la Reforma. A Dios solo la gloria, o lo que los antiguos recogieron, soli deo gloria. Realmente esta frase, esta sola, es el resumen, la conclusión del resto de las solas. Viene a expresar realmente qué es lo principal. La gloria es para Dios. Las otras solas recogen la forma en la que Dios se ha relacionado y administrado la salvación con cada uno de nosotros. Debemos de dar gloria a Dios y solo a Él, porque Él ha obrado. Dice la Escritura que Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos, porque Él obró primero y obró en amor. En amor nos concedió a su Hijo, en amor nos otorgó su gracia, en amor nos dio la palabra para que conociésemos todo ello, y en amor nos concedió una fe para que por la fe pudiésemos ser puestos en Cristo, y estando en Cristo tenemos vida y podemos producir las obras que son de Cristo. Otro punto importante de solo a Dios la gloria es que nos muestra el verdadero sentido de la vida. El propósito de todo está en Dios mismo. La creación no fue hecha para expresar al hombre. La creación fue hecha para expresar a Dios. La gloria de Dios la encontramos en Cristo Jesús. Colosenses recoge las palabras que el Espíritu inspiró al apóstol Pablo y dice que todo fue creado por Él, se refiere a Cristo, y para Él, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. Cristo es el todo, Cristo es el centro. Cristo, en Él todo subsiste y se mantiene. Dice también que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de una nueva creación. Todo está centrado en Cristo y Cristo expresa la gloria de Dios. El tercer punto importante que nos da solo la gloria a Dios es el afirmarnos que Dios no comparte su gloria. Inspirado también el profeta Isaías, recogió el texto que nos dice en Isaías 42:8, yo soy el Señor y a otro no daré mi gloria. La gloria no es para el hombre. La gloria no proviene del hombre. La gloria es de Dios y para Dios. Pablo, que lo sabía bien y estaba experimentado, supo recoger en la epístola a los Corintios que nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, reflejamos la gloria de Dios y somos transformados por el Espíritu Santo. Realmente nosotros solo podemos reflejar lo que es de Dios. Es que la gloria es suya y para Él. Y para acabar, un punto muy importante, la aplicación para nuestra vida.
es que la gloria de Dios ha de ser la motivación de nuestra vida. Sea que comamos, sea que bebamos, o sea que hagamos otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios, dice 1 Corintios 10:31. Dios nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es la gloria de Dios, y Dios ha de recibir la gloria. Ese es el sentido de nuestra vida. Esa es la bendición de cada uno de nosotros. Esa es la exclusividad de Dios. La gloria es suya y para Él. Y para finalizar, quiero hacer referencia a cómo el Señor Jesús nos enseñó. Cuando acabó de enseñar a sus discípulos, dijo, porque suyo es el poder, el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la Iglesia debemos decir, amén. Suyo es el poder, el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. A Dios sea la gloria. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never